Bueno, empezando, el temario actual que voy a tomar, bueno, consiste en generalidades. Vamos a tocar un poquito la norma técnica 051 del traslado de un paciente hospitalario, una secuencia de elaboración primaria que tenemos que hacerlo a todos los pacientes que encontramos y vamos a transferir o referir o trasladar mediante una ambulancia, las contraindicaciones, las cuales tenemos que tener mucho cuidado en el traslado, los riesgos y las conclusiones, ¿no? La siguiente, por favor. Ya, dentro de las generalidades, todo paciente que va a ser referido, transferido desde una parte prehospitalaria o incluso interhospitalaria, tenemos que tener que cuidado en este paciente el cuidado del paciente forma parte de un proceso integral que se inicia en el prehospitalario. O sea, desde el momento que un paciente lo vemos o recogemos en vía pública o ya sea traslado de un hospital a otro hospital, de menor o mayor complejidad o una posta, tenemos que valorar al paciente para poder hacer un buen transporte o traslado del paciente. A eso vamos con este tema, ya que es muy importante saber cómo trasladar al paciente, en con qué condiciones y cómo llegar en el tiempo adecuado para llegar a un servicio de emergencias, ya sea shock trauma, una sala de emergencias, ya sea una sala de operaciones o finalmente una unidad de cuidados intensivos donde va a llegar el paciente, si es un paciente crítico o si es un paciente relativamente estable, a una unidad de emergencias. La siguiente, por favor. Dentro de todo eso tenemos una norma técnica, que es la 051, es la norma técnica de transporte asistido de un paciente. Todo está establecido legalmente. Dentro de la norma técnica tenemos tres tipos de ambulancias de traslados. Una ambulancia tipo 1, que tenemos un equipo básico que compone dentro de la ambulancia un oxímetro de pulso, tenemos tensión, el metro de oxígeno, más situaciones básicas, que está acompañado por un personal, ya sea técnico de enfermería o enfermería, es lo ideal, que esté capacitado para resolución en emergencia, como también el piloto que debería estar entrenado prácticamente para hacer emergencia. Es la ambulancia tipo 1. Mayormente se traslada a pacientes en estado, bueno, estable, relativamente estable, aunque todo paciente enfermo o traslado siempre tiene un grado de riesgo, de complejidad, ¿no? Luego tenemos la ambulancia tipo 2. Dentro de la norma técnica, este necesita un equipo básico, aparte, un monitor desfibrilador portátil, oxímetro de pulso. En lo ideal sería un monitor. En este tipo de ambulancias tiene que estar acompañado un médico ya entrenado en emergencias, ya sea con los protocolos de ATLS, algunos cursos de PHTLS y más, para que pueda solucionar cualquier inconveniente que tengamos nosotros en medio del traslado. O sea, también acompañado de un enfermero que esté capacitado para tratar de solucionarlo más prontamente si es que hay alguna complejidad. Estas ambulancias tipo 2 son mayormente de interhospitalario, pero también son usadas en el SAMU y más ambulancias que son para traslado, ¿no?, de pacientes. Luego tenemos las ambulancias tipo 3, son similar a una ambulancia tipo 2, pero esta adicionalmente tiene un ventilador mecánico portátil, bomba de infusión de equipamiento, que está adecuado para la atención especializada de un paciente crítico. O sea que estos son pacientes críticos en riesgo de vida. Bueno, en este caso los médicos de preferencia y tienen que ser médicos emergencistas de unidad de cuidados intensivos, acompañado de un enfermero o enfermera que tenga la capacidad, incluso cursos de especialización o de emergencias, o sea que son ambulancias tipo de estado crítico, ambulancias súper, son unas mini UCIs donde podemos solucionar cualquier inconveniente, porque los traslados de este tipo de pacientes son pacientes críticos, mayormente inestables, pacientes que están en riesgo de vida.
Bueno, la norma técnica, ya les dejo la 051, deberíamos leerla todas para el transporte del paciente, ya sea prehospitalario o interhospitalario. Bueno, la siguiente, por favor. Ya viendo todo esto, ya sabiendo que tenemos esta situación de la capacidad resolutiva de las ambulancias, el tipo de ambulancias, cuando vamos a ver a un paciente en el prehospitalario, tenemos que hacer una valoración primaria. En muchos casos, los accidentes no sabemos cómo se ha dado, la gravedad del tipo de accidente, la cinemática del trauma, perfectamente explicado por el doctor Almeida. Nosotros tenemos que hacer una valoración. Primero el campo, hay que ver al paciente, valorarlo para poder recibirlo y trasladarlo. O sea que primero tenemos que hacer el ABCD. Acá hemos acoplado el X, es una, bueno, una actualización también donde es un paciente que es un politrauma severo, donde hay una hemorragia bastante, son accidentes con fracturas expuestas, donde hay bastante sangrado. Bueno, lo primero es valorarlo, ¿no? Y tratar de parar la hemorragia, que es lo que nos va a llegar a la complejidad y incluso a fallecer el paciente. Pero dentro de todo, primero es el airway, es la vía aérea permeable y control de la columna cervical. También explicado por el doctor Almeida, ya que estos pacientes no sabemos en muchas causas la cinemática del trauma, tenemos que proteger la columna cervical, que es muy importante, ya explicado anteriormente. Luego el breathing, bueno, vamos a especificar poco a poco de más adelante todo el ABCD. El breathing es la respiración y evaluación de los pulmones, la cavidad torácica, protección de vía aérea en caso sea necesaria, con ayuda de ya sea con ABUM, ventilación mecánica, intubación y más situaciones que podemos solucionar de acuerdo al tipo de traslado y al tipo de ambulancia que tengamos, ¿no? Luego la circulación, la circulación y la evaluación de las hemorragias, que priorizamos si el paciente sangre se nos choca y tenemos muchas complicaciones en ese aspecto, y colocación de una vía periférica, que es muy importante en la evaluación primaria también, porque es un paciente que está sangrando, que necesitamos reponer volumen, necesitamos estabilizarlo. Bueno, y eso es un equipo, bueno, es un trabajo conjunto con enfermería, ya que ellos nos están ayudando a poner las vías periféricas mientras nosotros vamos evaluando, y todo es un equipo. Luego, dice que no están pasando las diapositivas. Hola, hola. En la quinta diapositiva, por favor. Más antes. Ya, bueno, ahí podemos continuar. Ya, bueno, en la parte del airway o la vía aérea permeable, tenemos que hacer un control de la columna cervical. Y se dice, todo paciente politraumatizado tiene lesión cervical hasta que no se demuestre lo contrario. Eso es por ley. Ya que nosotros tenemos que estabilizar mediante un collarín cervical para poder ver y permeabilizar la vía aérea. Hay pacientes que están conscientes, que solamente con un poco de oxígeno están tranquilos. Los pacientes inconscientes tenemos que hacer la triple maniobra. Explicar más adelante la siguiente diapositiva, por favor. Hola.
Ya dentro del manejo de la vía aérea tenemos maniobras manuales, la apertura de la vía aérea y previa estabilización de la columna cervical con el collarín, la extensión de la cabeza y elevación del mentón, una tracción mandibular posterior para permeabilizar la vía aérea. Luego, maniobras simples, una cánula nasofaringia, una cánula orofaringia, o también ya podemos empezar las maniobras avanzadas, ya poniendo unos dispositivos supraglóticos, una intubación naso-orotraqueal y en caso extremo una cricotirotomía. La siguiente, por favor. Ya en el breathing necesitamos asegurar la vía aérea. El aporte oxigenatorio es muy importante. Hay pacientes que están encefalopáticos o son tequeados con un Glasgow ya un poco disminuido, con compromiso de vía aérea. Nosotros tenemos que asegurar la oxigenación mediante apoyo oxigenatorio, mediante un ambún, realizar bueno, la ventilación mediante el ambún, y en caso extremo este paciente tenga compromiso de vía aérea, afección de vía aérea, compromiso de sensorio menor a 8, ya usamos la ventilación mecánica. El siguiente, por favor. Bueno, tenemos algunos tipos de dispositivos de apoyo oxigenatorio, como la cánula nasal, que tiene un fío hasta de 21 hasta 44, máscara Venturi, máscara reservorio de 80 de fío. Bueno, estos son apoyos oxigenatorios que tenemos que realizarle a un paciente que está con una afección de vía aérea, un problema pulmonar, un trauma torácico, donde nosotros tenemos que compensar la falta de oxigenación para evitar complicaciones, ¿no? Una buena ventilación, un buen trabajo respiratorio, una frecuencia respiratoria adecuada. Bueno, controlarlo al paciente, valorarlo y si es necesario proteger vía aérea. La siguiente, por favor. Ya, acá, como les digo, un apoyo ventilatorio mediante los ambulancias tipo 3, que tenemos ventiladores mecánicos, incluso ambulancias tipo 2, donde nos permite nosotros entubar a un paciente cuando tenga un compromiso, no un Glasgow menos de 8, ya un compromiso de vía aérea, podemos realizar la intubación. Por eso es importante que el equipo que está en la ambulancia, en el traslado o el preoperatorio, valore bien al paciente y cuando nosotros estemos ya con el paciente podemos realizar esas maniobras si son necesarias, acompañado del equipo que es enfermería, un apoyo circulatorio y podemos realizar la intubación de acuerdo al protocolo, ¿no? La siguiente. Ya, bueno, la circulación y control de hemorragias. Acá es importante controlar la hemorragia desde un principio, poner una vía permeable con una boca grueso de 18 en ambos brazos para monitorizar y estabilizar al paciente. Puede ocurrir el caso que pueda producir una parada cardiorrespiratoria. Nosotros iniciamos el RCP de protocolo avanzado. eh, Como le digo, ayuda, es importante, el equipo con enfermería y aquellos nos van a proveer una vía permeable para poner inotrópicos, para poner adrenalina y para poder realizar un RCP efectivo. Así que el traslado de un paciente no siempre es llevarlo a un paciente, sino que es mantenerlo estable, llevarlo en condiciones aceptables para a una unidad ya de mayor complejidad. Así que todo el traslado, todo el preoperatorio valorable, el traslado tiene que ser bien monitorizado porque las complicaciones en un traslado de un paciente son frecuentes. Siguiente, por favor. Pero ya viendo la valoración neurológica, no son pacientes politraumatizados, mayormente TEC, moderado severo, cuando ya tenemos un compromiso del sensorio bastante severo, con un Glasgow menos a 8, con indicación de intubación, tenemos que realizarlo. Obviamente que el control neurológico tiene que ser estricto.
cada 5 a 10 minutos y no sabemos en cuánto tiempo vamos a llegar a un centro de emergencia en un traslado, ya sea 15, 10, 20 minutos, no sabemos si es que estamos en una congestión vehicular, así que tenemos que controlar al paciente, el control neurológico estricto es muy importante. Si cae más de 2 puntos del Glasgow inicial donde hemos valorado, es una indicación inmediata de intubación, obviamente con protección de vía aérea, apoyo oxigenatorio, circulatorio, que conlleva a que el paciente trate de estar estable. Pero en caso nosotros encontremos un déficit neurológico, tenemos que realizar la intubación, por lo cual, como les digo otra vez, el equipo es importante, con enfermería, incluye también el traslado a la rapidez, el cuidado del manejo también del piloto, y todo eso es un consenso para el bienestar del paciente. La siguiente, por favor. La siguiente, bueno, acá como vuelvo a indicar, un paciente menor a 8 es una indicación de intubación orotraqueal. En este caso, nosotros nos permitimos intubar para protección de vía aérea y ya al paciente darle una buena oxigenación, una protección en vía aérea, una protección incluso neurológica. Si tenemos algunos indicios de si es un TEC severo con signos de hipertensión intracraneal, en caso tengamos la capacidad en una ambulancia 3 o 2 que tengamos manitol, no dudemos en poner inicialmente un bolito de manitol que nos va a ayudar al edema. Bueno, el monitoreo adecuado de los signos vitales es importante, la oxigenación, estar atento, ¿no? Para que no haya complicaciones. La siguiente, por favor. Y también la exposición del control de hipotermia. Bueno, la hipotermia es un marcador de mortalidad bastante alto. Obviamente que cuando estamos en un prehospitalario, vemos al paciente, tratamos de subirlo, estabilizamos, vemos igual algún tipo de lesiones ocultas, como dijo anteriormente el doctor Almeida, ya que estas pueden llegar a complicarse, ¿no? Y ser el problema. Y ya, así que tenemos que declararlo al paciente, tenemos que tener no está avanzando las diapositivas. Bueno, dentro de todo eso, en la parte neurológica seguimos controlando y la parte de hipotermia, como les hablaba, es importante porque es un marcador de mortalidad. Tenemos que ponerle mantas térmicas para que el paciente no siga bajando la hipotermia y estabilizarlo al paciente lo más antes posible. Bueno, eso es en la parte, ¿no? de valoración del paciente. Tenemos que valorarlo, tenemos que ver que el paciente esté bien. Más atrás, por favor, diapositiva anterior. Ya. Para llegar un buen traslado. Bueno, las contraindicaciones de un traslado de un paciente no podemos, bueno, no es que esté contraindicado, pero preferentemente un paciente en reanimación, primero tenemos que estabilizarlo. Es un paciente que ha tenido un paro cardiorrespiratorio, estamos haciendo el RCP adecuado, tenemos que estabilizarlo al paciente para poder trasladarlo. ¿Por qué? Porque es un paciente inestable que puede usar vasopresores, es un paciente post-RCP que tiene bastante grado de mortalidad en el transcurso del traslado del paciente. Por eso estos pacientes tienen que tener mucho control hemodinámico para poder tener un buen traslado, ¿no? Así que un paciente en reanimación, mientras no se estabilice, no se tiene que trasladar porque puede haber muchas complicaciones en el transcurso de llegar de un centro de menor complejidad a mayor complejidad. Una hipoxemia resuelta es otra de las contraindicaciones. Un paciente que está taquipnéico, saturando bastante bajo, tenemos que estabilizar ya con métodos con apoyo oxigenatorio y en caso este paciente esté en una falla respiratoria, tenemos que realizar la intubación, estabilización y
y así mandarlo al paciente, hacer un traslado del paciente a otro centro de mayor complejidad si se necesita, pero un paciente no puede ir con una desaturación de 60. Ellos se agotan y se nos hace una parada respiratoria y las complicaciones son bastante severas también. Así que todo paciente con hipoxemia no resuelta tampoco tiene que trasladarse, ¿no? Bueno, alta mortalidad y, no, la anterior, por favor. Bueno, alta mortalidad y bajo beneficio. Aquí vamos a esto. Son pacientes que tienen patologías crónicas, ya sea patologías terminales, un cáncer, que, que tenemos que valorar si vamos a transferirlo, llevarlo a un centro de mayor complejidad. También la edad influye, obviamente, las comorbilidades, pero si es un paciente que tiene alta mortalidad de fallecer y un bajo beneficio, bueno, no está bien, está con una contraindicación que se podría decir para el traslado. Otro punto donde las contraindicaciones son las recepciones no confirmadas o las coordinaciones no aceptadas. Bueno, hemos visto bastante en el Hospital Honorio Delgado, incluso ahora bueno, se ve en todo lado, son hospitales de referencia, Hospital el Honorio Delgado, el CASE, donde suelen llegar pacientes sin coordinación. ¿Para qué la coordinación? Para darle chance, darle un espacio a un paciente, para darle una comodidad, porque muchas veces no tenemos, estamos saturadísimos en hospitales de tercer nivel o un nivel de alta complejidad, no hay ventiladores, están ocupados, el shock trauma está lleno, no hay camas UCI, es por lo cual a veces se rechaza la referencia. Y mientras no esté coordinada o aceptada, el paciente tiene que quedarse en el centro donde se encuentra, post hospital, no lo sé, clínica, para ser todavía monitorizado y tratado. Una vez que se tenga la confirmación de la aceptación, sí tenemos que llevarlo y también coordinar el tiempo, la forma, en qué estado está yendo, con los diagnósticos adecuados. ¿Para qué? Para poder nosotros prepararnos en el centro de mayor complejidad para realizar ya estudios pertinentes, llamar a los especialistas que necesiten y más. Así que tenemos un error muchas veces en decir, ya, yo le mando y ya es su problema del hospital de tercer nivel. No, tenemos que ser conscientes y más conscientes en esto, que este paciente puede complicarse al traslado, incluso llegar al centro y donde no tenemos campo, es un problema legal y eso todo parte del inicio de la referencia, que deberían quedarse sus pacientes todavía monitorizados, controlados, tratados, para sí recién trasladarlos mediante la aceptación, ¿no?, de la referencia. Otra contraindicación son pacientes violentos, psiquiátricos, pacientes alcoholizados, con droga. Tenemos que ver en el prehospitalario eso. Primero somos nosotros. Eso tenemos que entender bien. A veces priorizamos al paciente por presión. No, nosotros somos primero porque nosotros somos un equipo valioso. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos a salvar, tratamos de ayudar a la gente, a la sociedad, todo, pero cuando estamos en riesgo, no podemos realizar los traslados, tenemos que evitar ese porque nosotros vamos a estar en peligro, ¿no? Y no, ya ha pasado casos que en ambulancia los han golpeado, al momento de llevarlo en el prehospitalario, y no, primero es cuidarnos nosotros. Otra complicación es la inestabilidad hemodinámica severa. Bueno, un paciente que está chocado, paciente muy inestable, tenemos que estabilizar, ya sea en el prehospitalario o en hospitales de menor complejidad o estabilizar es lo primordial para el paciente para que podamos transferirlo con comodidad. Ya es obviamente que a veces por priorizar no estamos estabilizando y tratamos de llevarlo al paciente lo más antes posible al centro de,
pero no, tenemos que poner la vía permeable, estabilizar los signos vitales, oxígeno si falta, y tenemos que darle volumen, estabilidad hemodinámica para poder nosotros llegar sin complejidad, sin complicaciones al centro de mayor complejidad y eso, hacer un buen trabajo, ¿no? La siguiente, ya. El riesgo para el paciente durante el transporte se puede minimizar durante una planificación cuidadosa, uso de personal adecuado y selección de equipo adecuado. ¿A qué quiero llegar? Tenemos que planificar bien. Este paciente vamos a trasladarlo de centro a centro menor a mayor complejidad. Tenemos que preparar y ver qué tenemos en las ambulancias, si las ambulancias tienen la capacidad para llevar a este paciente, si es crítico o no. Tenemos que evitar las complicaciones que puedan ocurrir técnicas, o sea que tenemos que controlar si es que hay oxígeno, si tenemos el equipo adecuado para el traslado. Muchas veces entramos y no tenemos muchas cosas que deberíamos prever. Un uso de personal adecuado o calificado. En sí deberíamos tener más capacitaciones como estas, congresos, como cursos, que nos van a ayudar bastante para tratar de tener un poquito más de entendimiento en el aspecto de emergencia, en el traslado, en el prehospitalario, para, para capacitarnos y tratar de solucionar si es que hay algún tipo de complicación, ya sea en el traslado o en el inicio del traslado, en el transcurso del traslado, al llegar, cualquier complicación que pueda haber, tenemos que estar entrenados para tratar de solucionar en el momento adecuado. Y selección de un equipo adecuado, obviamente que tenemos que priorizar y controlar todo lo que tenemos en la ambulancia que sea funcional. Siguiente, por favor. Bueno, como estaba hablando un poquito de esto de riesgos, las complicaciones técnicas, eh, el falta de oxígeno, que la batería se ha acabado, que el monitor no sirve, todo eso tenemos que prever. ¿Para qué? Para que nosotros estemos seguros de llevar a un paciente, hacerlo llegar estable, tan cómodo como hemos partido y durante el transcurso del traslado. Todo paciente puede tener un deterioro clínico, puede inestabilizarse. Eso tenemos que hablar con los familiares. Al momento de traslado, no significa que, que, que vaya a llegar bien. Todo puede complicarse, ya sea en el transcurso, al inicio del prehospitalario, el llevar un paciente que no sabemos qué le ha pasado, que no tenemos muchos datos, es un paciente crítico para nosotros mientras no sea bien valorado, ¿no? O tenga un diagnóstico certero. Otro riesgo es un monitoreo inadecuado. Si no tenemos un buen monitoreo, no podríamos llegar a conseguir lo que queremos, en estabilidad hemodinámica, estabilidad oxigenatoria. Tenemos que ver en estos pacientes que tenemos que agarrar un monitoreo adecuado con un monitor, oxímetro de pulso, en lo adecuado, oxígeno. Tenemos que prepararlo al paciente. Un traslado efectivo conlleva eso, un monitoreo adecuado, una escala de Glasgow cada 5 minutos, presiones arteriales, vías permeables, apoyo oxigenatorio. Y bueno, eso es para llevarlo, ¿no? A veces también erramos en la terapia inadecuada. ¿A qué voy? Que paciente que necesita volumen no le ponemos suero, no le damos una buena estabilidad hemodinámica. Hay muchos pacientes que están chocándose que deberían usar tal vez vasopresor, que sí podrían iniciar en el inicio del traslado, ya sea en un centro o un hospital de baja complejidad o una alta complejidad. Tenemos que tener todos los medicamentos adecuados, el apoyo importante de enfermería con su vía permeable, con los medicamentos que tenemos que tener en la ambulancia, atropina, adrenalina, antiarrítmicos,
es una serie de medicamentos donde está la norma 051, donde indica qué medicamentos que deberíamos tener en cada tipo de ambulancia. Y a veces tenemos esas fallas, ¿no? Tendríamos que estar más hincapié para antes de traslado, porque ninguno está exento que le pase algo en el traslado. Nos va a ocurrir y nos ha ocurrido a todos, ya seamos médicos, enfermeras, desde un inicio de nuestro trabajo laboral de salud, ¿no? La siguiente, minimizar los riesgos. Si tenemos un staff adecuado a las necesidades del paciente, ya sea con una ambulancia adecuada, el personal adecuado, el monitoreo adecuado, vamos a llegar a cortar tiempos en un futuro, a llegar a un lugar de mayor complejidad en buen estado. Un entrenamiento del transporte, tenemos que a veces deberíamos hacer cursos no preparativos. ¿Cómo podemos iniciar el transporte? Porque todo el mundo habla del prehospitalario, que es lo que tenemos que entrar, pero no se ve mucho cuál es qué es lo que pasa en el tránsito, en el transporte de estos pacientes críticos. Y sí hay muchas complicaciones. Muchas veces nos salió con una presión de 110, con 80 y está llegando con 50, 40. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el transcurso? Y muchos se echaron la culpa que el paciente no está bien monitorizado, que se le complicó en en el transporte. Bueno, ese entrenamiento deberíamos hacerlo para prever todas estas situaciones. Un dominio del equipo utilizado. Todos tenemos que el médico que transporte, el enfermero que transporte un paciente, tiene que saber qué es lo que tiene en su ambulancia y qué máquinas, qué aparatos, cómo funcionan. Si sabes utilizar el desfibrilador, el DEA, si es que tiene, o si sabes utilizar el monitor, eh, cómo prenderlo, apagarlo. Esas cosas tenemos que ser diestros, tenemos que aprender qué es lo que tenemos en nuestras ambulancias, de acuerdo al tipo de ambulancia que tenemos en nuestros centros para utilizar correctamente. Todo este staff, el entrenamiento de transporte, el dominio de utilización, va a cortar tiempos para que nosotros podamos llegar a una referencia, un transporte adecuado, un traslado adecuado de un paciente menor a mayor complejidad, incluso hospitalario, porque si todo tenemos ya establecido, preparado, practicado, obviamente va a ser más efectivo el transporte. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las conclusiones, el transporte interhospitalario o prehospitalario no significa trasladar al paciente de un hospital a otro lo más antes posible o recogerlo de un lugar de accidente y llevarlo. Eso no justifica precipitar el transporte de un paciente inestable. Todo paciente tiene que ser valorado mediante el ABC, estabilizado, poniendo unas vías periféricas, oxígeno. Tenemos que mm, prepararlo, estar monitorizado, tiene que estar estable el paciente, relativamente estable para poder trasladarlo, porque son pacientes que se nos pueden complicar. Si lo llevamos mal, va a llegar peor. Si lo estabilizamos, tenemos un tiempo para el transporte, para tratar de llegar a un centro de mayor complejidad, donde sí nos va a tratar de ayudar, pero ya lo vamos a llevar al paciente relativamente estable. ¿Ya? Es posible que el paciente empeore en el traslado, pero claro, eso tenemos que avisarlo a los familiares, ser claros con ellos que un traslado tiene riesgos, por lo cual nosotros tenemos que prepararnos para actuar de inmediato, o sea, tenemos que capacitarnos mediante la TLS, hay muchos protocolos, hay muchos cursos, independientemente deberíamos hacerlo o hacer programas, cursos en las universidades, bueno, ¿qué le puedo decir? En los hospitales, para que mientras somos más prácticos, mientras practiquemos más,
podamos resolver mejor las cosas, ¿no? Durante los traslados, los grandes problemas suelen derivar de pequeños problemas no previstos inicialmente. Es necesario prever y anticipar esta situación. Hablamos de que tenemos que saber qué tenemos en nuestra ambulancia para el traslado y que estén en condiciones óptimas, que tenga oxígeno, que tenga un monitor, que esté bien cargado, porque son cositas que en el momento de traslado se nos apaga, que no podemos ver, que el oxímetro, y nos ha pasado a todos. Si nosotros prevemos esa situación, vamos a llegar con una monitorización adecuada al centro adecuado donde tenemos que llegar. O sea que es un equipo, todo es un equipo, es médico, el piloto, es la enfermera, el enfermero. Si tenemos capacitaciones, si sabemos qué es lo que vamos a hacer, vamos a llegar y vamos a hacer un traslado óptimo para llegar y con un paciente relativamente estable en todo por el bien del paciente y por nosotros, ¿no? Eh, el sentir que hemos llegado a un lugar estable y dejarlo a un paciente estable para que pueda continuar su tratamiento es súper satisfactorio. Y es la verdad, porque hay momentos que cuando se nos complica, pasa cosas, nos choca bastante en la parte emocional, en la parte laboral. Así que si nosotros prevemos todas estas situaciones, nos capacitamos, preparamos, vamos a lograr que el transporte del paciente sea efectivo. La siguiente, por favor. Donde hay amor por la medicina, parte de salud, hay amor por la humanidad. Esto lo dijo Hipócrates. Bueno, las gracias.